¿cuál es tu postura acerca de los vientres de alquiler? No la tengo clara. Creo que cuando se hace altruistamente es perfectamente válido y no debería prohibirse. El problema es que se puede hacer el negocio fingiendo que es altruista, como se hace con el tráfico de órganos, y entonces ahí evidentemente no estoy de acuerdo. El problema quizás es que no están matizando a las personas, y no sé por qué dices si algunos en la izquierda dicen que es una mercantilización intolerable de la mujer, cuando se hace por negocio. Yo creo que lo que falta, como en tantas otras cosas, es matizar. Es decir, en qué casos es válido, en qué casos no es válido y cuáles son los mecanismos de control que debe ejercer una sociedad para que no se finjan como válidos los procedimientos que no son válidos. Lo que ha pasado es que cuando tú prohíbes eso en un país, pues se van a otro. Y pasó en Ucrania. En Ucrania se instalaron como negocios privados verdaderas fábricas de niños, verdaderos establos de mujeres dedicadas a parir, y que no sabes ni siquiera si las pagaban debidamente, si lo hacían porque querían hacerlo, si lo hacían por altruismo, si lo hacían porque les convenía el negocio o si lo hacían obligadas de alguna manera, lo cual es absolutamente inaceptable. Entonces hay toda una serie de matices, desde el de yo voy a tener el hijo de mi hermana o de mi hermano, hasta la explotación más brutal. Y ahí hay que matizar, y no puedes usar la brocha gorda. Y quienes abordan el tema, desafortunadamente también algunos grupos feministas de izquierda, lo están abordando con la brocha gorda, con un sí o no. Y sí o no no es precisamente la mejor forma de hacerlo.